Amigos de BPI TV, continuamos desde la Universidad Metropolitana, Venezuela, el gran reto, el 75 aniversario de Fede Cámaras. Lo que ven en sus imágenes es parte también del acto protocolar que ha dado inicio la institución para poner inicio pues a la nueva directiva que se juramenta el día de hoy a la mano de Ricardo Cusano como presidente de Fede Cámaras. Recordemos que su cargo era primer vicepresidente, lo precedía Carlos Larrazábal con el cargo principal y ahora pues queda Ricardo Cusano al cargo de la institución para trabajar pues de la mano con los empresarios, con el sector industrial, con el sector productivo, para seguir pues llevándoles todo a superar la crisis, motivando también a las empresas a continuar en medio pues de toda la caída del sector productivo, como ya lo habíamos indicado. Vamos a repasar parte de las ponencias que se dieron o que se llevaron a cabo el día de hoy. Hablaron sobre el reto a superar la crisis agroalimentaria con efectos humanitarios. Hablaron también sobre retomar la senda de crecimiento económico, superar la crisis social del país. Hablaron también sobre superar la crisis política del país y garantizar la gobernabilidad. Varios ponentes, varios moderadores dijeron presente en este 75 aniversario. Lo que ven en sus imágenes es parte pues del acto protocolar. Están afinando pues los últimos detalles para realizar la juramentación de la nueva directiva de Fede Cámaras. Dentro de las ponencias también hablaron sobre superar la crisis económica venezolana, enrumbar a Venezuela a la sociedad del conocimiento, superar la crisis ética de principios y valores, que era la última quien pues la ofrecía el padre Luis Ugalde, ex rector de la Universidad Católica Andrés Bello, quien además dio unas emotivas palabras pues ante la crisis que vive el país, que vive el sector empresarial y el sector productivo. También más temprano conversábamos con el presidente de la Comisión de Comerciantes del municipio de Lagunillas en el estado Zulia, quien nos dio detalles acerca de la condición en la que permanece el sector productivo en el país, indicándonos que al menos un 40% cayó la producción en el estado Zulia. Pues un fuerte golpe para los empresarios y para el sector productivo. Nosotros vamos a tratar de escuchar parte pues de las declaraciones. Se está llevando a cabo el acto protocolar, la juramentación de la nueva directiva, la nueva presidencia de Fede Cámaras. Comité gerencial y del directorio de Fede Cámaras. Cumplir y hacer cumplir los estatutos de Fede Cámaras. Defender los intereses de sus agremiados y cumplir fielmente con los valores, principios y demás deberes y obligaciones inherentes a sus cargos. Si así lo hicieren, que Dios y la patria os lo premien, y si no, que os lo demanden. Bueno, lo que ven en sus imágenes es la culminación del acto protocolar, ya juramentado pues la nueva directiva de Fede Cámaras, a quien asume un nuevo reto, a seguir trabajando por el país, por el sector empresarial, por el sector productivo, pues de la mano también con otras instituciones gremiales, como lo es con Industria, con Secomercio, pues también sus presidentes estuvieron presentes acá en la 75 Asamblea Anual de Fede Cámaras. Carlos Larrazábal pues se retira ya, finalizan sus labores gremiales dentro de la institución y asume el nuevo cargo Ricardo Cusano como
presidente de la institución, pues como ya lo habíamos informado, para seguir trabajando pues de la mano con los empresarios, con el sector productivo del país. Venezuela, el gran reto. Esta es parte pues de todas las ponencias que se han llevado a cabo desde el día de ayer, 15 de julio, lunes 15 de julio, que comenzó pues esta 75 asamblea, 75ª asamblea de Fedecámaras. Lo que vieron o lo que ven, continúan viendo también es la culminación del acto protocolar. Acaban de juramentar a Ricardo Cusano como nuevo presidente de la institución. Acá también se encuentra también parte de la directiva que va a seguir pues trabajando, que va a seguir asumiendo el reto de trabajar de cara pues a toda la crisis que vive Venezuela, que vive el sector empresarial, aún con todas las penurias pues que pasan los venezolanos. Acá se le va a seguir dando continuidad al acto de la asamblea anual de Fedecámaras. Para continuar con... Lo que ven en sus imágenes pues es parte del acto, ven como parte de los directivos, se saludan entre sí, se dan las felicitaciones, pues algunas palabras para asumir este nuevo reto, este nuevo cargo que ahora van a seguir teniendo en la institución. Va a continuar, actualmente va a hablar el presidente Ricardo Cusano, vamos a escuchar parte de sus declaraciones. Ahora sí, como presidente actual de la institución, ayer lo escuchábamos como primer vicepresidente de Fedecámara, ahora lo escuchamos como presidente. Lo primero que me prometí hace mucho tiempo era que no iba a repetir los discursos largos de los presidentes cuando asumían. Me mentí yo mismo. Creo que es un momento, no es largo, pero es un momento de quiebre generacional en la institución, quiebre positivo. Y es un momento para decir muchas cosas y sembrar la Venezuela que queremos luego cosechar, usando los términos de mi amigo Aquiles Hopkins. Bienvenidos, señores, buenas tardes. Bienvenidos a las autoridades de la universidad, al padre Ugalde, a mi familia, a los expresidentes. Bienvenidos todos, colegas y amigos, sobre todo colegas empresarios a tiempo completo. Presidentes y demás compañeros de la Junta Directiva saliente y de la entrante. Compañeros gremialistas que hoy nos honran con su asistencia. Señoras y señores. En primer lugar, quiero agradecer la confianza que el día de ayer la mayoría de los afiliados depositó en la nueva Junta Directiva que me corresponde presidir. El día de hoy quiero compartir con ustedes una reflexión que de hace muchos años he venido tejiendo y que, según pienso, puede resultarnos de utilidad para los tiempos que vienen. Así que más que un discurso emocionante que arranque aplausos sin cesar, pretende con humildad ser un discurso que nos invite a pensar. Fue Albert Hirschman, un genio y heterodoxo economista de origen alemán, que desarrolló su carrera docente y de investigación en universidades como Berkeley, Yale, Columbia, Stanford, Harvard y Princeton, quien contribuyó notablemente a comprender la utilidad de los intereses, incluso antes del ascenso del capitalismo como un sistema económico predominante. Hirschman, que además fue un asesor internacional en materia de crecimiento y desarrollo y vivió durante algunos años en Colombia, tuvo una vida tremendamente agitada. Quedó marcado por acontecimientos tan estremecedores como el ascenso de Hitler al poder, su participación en el ejército francés como voluntario, la tentativa de participar en la Guerra Civil Española, que de hecho y por fortuna no se concretó, y hasta la persecución de la que fue objeto, pues él, que había ayudado a miles de perseguidos a huir por un puesto de frontera francés, tuvo que terminar migrando a Estados Unidos en enero de 1941. En su libro Las pasiones y los intereses, un trabajo de relevancia que les recomiendo a todos, Hirschman explica la transformación cultural y podría decirse que hasta ideológica que debió producirse para que pudiera emerger el capitalismo.
Pienso que para el momento que vive Venezuela puede ser de especial utilidad recordar algunos pasajes de ese recorrido que van desde la decadencia y posterior caída del Imperio Romano hasta el siglo XVIII. Hirschman nos relata cómo, a comienzos de la Edad Media, las actividades comerciales y otros modos de obtener dinero tenían un lugar inferior en la escala de valores sociales. En contraste con la lucha por alcanzar el honor y la gloria, los valores dominantes de la época, las actividades lucrativas eran vistas, si no con desprecio, al menos con subestimación. Fue a comienzo de la era cristiana cuando San Agustín denunció el ansia de dinero y posesiones como uno de los tres principales pecados del hombre. Los otros pecados eran, en su opinión, el ansia de poder, también conocida como libido dominandi, y la lujuria sexual. Hay que subrayar, sin embargo, que San Agustín se refirió al ansia de dinero y posesiones, repito, al ansia. El diccionario de la Real Academia Española define ansia como la congoja o fatiga que causa en el cuerpo inquietud o agitación violenta, o la angustia o aflicción del ánimo. San Agustín se refería entonces, si hemos entendido bien, a un desorden anímico, a una voluntad desmedida, a un deseo sin freno. ¿Significaba esto que las posesiones derivadas del trabajo, del esfuerzo individual y de la disciplina fueron censuradas por la Iglesia desde su nacimiento? La verdad es que no. La misma Biblia es bastante elocuente sobre esto, especialmente cuando dice en el Génesis, y cito textualmente: entonces el Señor Dios tomó al hombre y lo puso en el huerto del Edén, para que lo cultivara y lo cuidara. Fin de la cita. Un pasaje en el que se relata latentemente la función del trabajo, casi a modo de una misión. O como cuando en los Salmos se establece, y cito: tú le haces señorear sobre las obras de tus manos. Fin de la cita. O más aún como cuando Dios le dijo a Adán, y cito: con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y polvo volverás. Fin de la cita. Es la misma Biblia donde se dice: la mano negligente empobrece, mas la mano diligente enriquece. Curiosamente, pese a todas estas evidencias, la conexión entre el trabajo y el interés no fue socialmente legítima, sino hasta la llegada de la modernidad. ¿Pero qué tuvo que ocurrir para que se legitimara socialmente la persecución del interés económico? ¿Cómo se pasó de una época dominada por los valores caballerescos del honor y la gloria a una en la que perseguir el interés privado gozara de aprobación y fuese estimado ulteriormente como beneficioso para la sociedad? Como suele ocurrir en la historia del mundo, ello fue el resultado de una combinación de factores, pero deseo destacar en lo sucesivo tres acontecimientos cruciales desde la perspectiva de la historia de las ideas. Primero, fue el mismo San Agustín quien concibió la posibilidad de que, en sus propias palabras, un vicio pudiese corregir otro. E incluso la idea de que una pasión o un vicio atenuados pudiera tener un valor socialmente redentor. Y fue así como San Agustín abrió la puerta para que, muchos siglos después, alguien se interrogara: ¿qué otros vicios, entre comillas, pueden corregirse o atenuarse con las actividades lucrativas? Las mismas que en algún momento fueron consideradas también, equivocadamente desde luego, como un vicio. O dicho de otro modo, ¿qué valores socialmente deseables se estimulan persiguiendo lo que aparentemente solo constituye una manifestación del interés privado? Pues como siempre se supo, el comercio, la industria y otras actividades lucrativas estimulaban valores tales como trabajo, disciplina y constancia. Y volvían posible así la satisfacción de necesidades sociales. Y como se supo luego, el despliegue y expansión del comercio exterior atenuó los enfrentamientos bélicos y hasta la voluntad de poder de muchos gobernantes. La expresión burgueses, que todavía hoy en día tiene una connotación negativa en algunos círculos, particularmente como consecuencia del impacto del relato marxista entre los siglos XIX y XX, en verdad remite originalmente a una clase media cuya función social era la producción y el intercambio comercial.
Los burgueses originales eran los habitantes de los burgos, espacios territoriales que no estaban sujetos a la jurisdicción feudal. Los burgueses originales no eran ni señores feudales ni siervos, y no pertenecían ni a los estamentos privilegiados, es decir, la nobleza y el clero, ni al campesinado. Y aunque su rol era el del intercambio comercial, en el caso de los mercaderes, también existió una burguesía de los oficios, como era el caso de los artesanos y de los que ejercían profesiones liberales. Y para confirmar que los burgueses no constituían en inicio la clase social dominante, debo recordar que formaban parte del estamento medieval de los laboratores, en contraste con los oratores, el clero, y los velatores, la nobleza armada encargada de la tarea de la defensa. Para decirlo pedagógicamente, la aristocracia constituía la clase social dominante. Desde luego, la transición del feudalismo al capitalismo contribuyó a que la influencia de la burguesía como clase y fuerza social aumentara, pero no tanto porque la actividad de esta clase adquiriese cada vez más importancia y utilidad social, sino sobre todo porque el modo de entenderla cambió. Segundo, fue a partir del siglo XVIII cuando escritores de varios países de Europa Occidental contribuyeron a la demolición de los ideales caballerescos del honor y la gloria. Poco a poco fue ganando terreno la idea de que todas las virtudes heroicas no procuraban otra cosa, a la postre, que la autoconservación, y que la pretensión de heroísmo no es sino una forma de legitimar la pasión por el poder político, algo que la historia ha demostrado elocuentemente hasta nuestros días. Pero no fue degradando los valores tradicionales o proponiendo un nuevo código moral como se demolió la mitología del héroe. Ocurrió un cambio más profundo en la historia de las ideas. Entre el Renacimiento del siglo XVIII se inició una honda reflexión acerca de la naturaleza del hombre. Al lado del énfasis de los códigos morales, que tenía en mente el objetivo de regular el comportamiento colectivo y particularmente las pasiones humanas, a medida que se acercaba la modernidad, el debate se trasladó a cómo realmente es el hombre, no tanto como debía ser. Ciertamente, fue en el Renacimiento cuando surgió la idea de que no se podía confiar en la filosofía moralizadora y en la religión la capacidad para frenar las pasiones de los hombres. Era necesario encontrar, por lo tanto, un nuevo abordaje y un tratamiento distinto, más eficaz de los impulsos vitales del hombre, de sus inclinaciones naturales. La primera respuesta que históricamente se ofreció fue la coerción y la represión. Fue así como el advenimiento del Estado estuvo asociado a la tarea de reprimir los impulsos, incluso mediante la fuerza si era necesario. Pero rápidamente se descubrió la ineficacia de esta estrategia. ¿Qué pasaba si el poder político no hacía bien su trabajo debido a las propias pasiones desarrolladas por los gobernantes? Bien sea por cálculo estratégico, por crueldad o alguna otra motivación. La segunda respuesta histórica ofrecida fue la de aprovechar las pasiones en lugar de reprimirlas. Y es allí cuando se pensó que el Estado y la sociedad eran los medios transformadores o civilizadores de las pasiones. Fue así como un pensador, Giambattista Vico, llegó a plantear lo siguiente, y cito: de la ferocidad, de la avaricia y de la ambición, que son los tres grandes vicios que afectan a todo el género humano, la sociedad hace la milicia, el comercio y la política, y con ellas la fortaleza, la opulencia y la sabiduría de las repúblicas. Y de estos tres grandes vicios, que ciertamente arruinarían la estirpe humana en la tierra, surge la felicidad civil. Fin de la cita. Como puede advertirse, siguiendo a Hirschman, es en estas ideas de Vico que se encuentran los cimientos básicos de conceptos como la astucia de la razón de Hegel, la sublimación propuesta por Freud y el de la mano invisible de Adam Smith. Pero fue un inglés, Bernard Mandeville, quien incluso antes de Adam Smith, quien ofreció una clave para comprender cómo, mediante la dirección cualificada de un político hábil, los vicios privados podían transformarse en beneficios públicos. Y fue siguiendo esta línea de razonamiento como el Adam Smith de la riqueza de las naciones, y fue siguiendo esta línea de razonamiento como el Adam Smith de la riqueza de las naciones, al sustituir las categorías pasión y vicio
por la desventaja de interés, ofreció una interpretación más acabada del impacto de los impulsos del hombre cuando estos eran regulados e institucionalizados. Así pues, el obstinado deseo de ganancia vino a ser asimilado luego, en virtud de la constancia que requiere toda empresa, como un atributo con consecuencias socialmente positivas. Pues a la postre se descubrió que para contrarrestar una pasión había que emplear otra, la llamada pasión compensatoria, y que, si una de ellas era inocua, es decir, no le hacía daño a nadie y hasta generaba bienes públicos, era sin duda alguna preferiblemente. De este modo, la idea de procurar ganancia como resultado de una actividad económica, si es conducida racionalmente, empezó a ser vista como una pasión tranquila, que podía tener el empuje para sustituir a otras pasiones más turbias y violentas. Y fue así como, en esta narrativa, se separaron las pasiones de los intereses, otorgándole mayor crédito a los segundos, los intereses, por estar mediados por un cálculo racional, por ser predecible en contraste con el carácter volitivo o violento que suponen las pasiones. La tercera transformación a la cual me quiero referir fue el proceso por intermedio del cual se consolidó la idea de que procurar maximizar la utilidad puede tener consecuencias positivas para la sociedad. De modo que la búsqueda de la rentabilidad puede producir, y en efecto produce, bienes socialmente útiles, cuando la dirección estratégica de los asuntos públicos lo comprende y cuando un conjunto de reglas de juego lo permiten. Ya sabemos que la idea de enfrentar una pasión a otra para regularla se había impuesto progresivamente antes de la llegada de la modernidad. Y ya sabemos que la expresión intereses había surgido para designar el conjunto de actividades que se organizan y llevan a cabo de forma calculada y planificada, que demandan prudencia, constancia y son, por tanto, predecibles. Pero hasta nuestros días ha llegado apenas una dimensión de la palabra interés, la estrictamente económica, cuando en verdad esta expresión abarcaba mucho más que eso. Significaba, de hecho, la totalidad de las preocupaciones y aspiraciones humanas, siempre asistidas por un cálculo racional. Fue la expansión del intercambio comercial lo que terminó de probar la tesis de que los intereses eran preferibles a las pasiones. Fueron los beneficios globales del intercambio comercial, y no solo los económicos, sino también los políticos y sociales en un sentido amplio, los que demostraron su utilidad social. Por ejemplo, la expansión del comercio local contribuyó a una mayor cohesión social en las comunidades, mientras que el comercio exterior contribuyó a evitar guerras y a celebrar acuerdos entre estados. La realidad contemporánea ha venido a consolidar esta idea, pese a que todavía por estos días hay quienes no comprenden esto. ¿Cómo, buscando satisfacer intereses privados, es posible contribuir al bien público? Y si esto se lleva a cabo, desde luego, en un contexto institucional apropiado, en un marco de reglas estables y con una dirección de los asuntos públicos conscientes y abierta. Pues es el marco de un Estado que comprende que para abastecer mercados y satisfacer necesidades sociales se requiere estimular la inversión privada, no reprimirla o perseguirla, que resulta posible el hecho de que la búsqueda de intereses privados produzca una utilidad social. Y he llegado después de este recorrido al punto central sobre el cual deseo que reflexionemos como gremio. ¿Qué utilidad social o qué bienes públicos puede producir la empresa privada en un contexto institucional apropiado? Para empezar, como se sabe, la producción de bienes y servicios satisface necesidades sociales. Pero además, la creación de empresas produce puestos de trabajo, contribuye a la generación de empleo. Y es el trabajo bien remunerado lo que desde luego procura una mejor condición de vida. Pero detrás de esto hay un beneficio más relevante. Es la dignificación de la vida por intermedio del trabajo lo que termina edificando una sociedad productiva. Es el valor del trabajo, del esfuerzo individual y colectivo, lo que termina generando una sociedad próspera. Y en este punto están de acuerdo todos los autores, desde Marx hasta Hayek. Porque hay que decirlo, hasta Marx aspiraba a una sociedad caracterizada por la abundancia, no por la precariedad. ¿Y cómo es factible edificar una sociedad próspera?
no ve otra manera de hacerlo que incentivando el esfuerzo individual y colectivo. No ve otra manera que estimulando la producción y la competencia. Pues hace mucho se sabe que un incremento de los volúmenes de existencia permite, a largo plazo, combatir la inflación, como también se sabe que desarrollando las capacidades y ventajas competitivas de la empresa privada, se está en mejores condiciones de exportar. La empresa privada también contribuye al crecimiento personal y profesional de los individuos, contribuye a su realización. Amplía las fronteras del entendimiento humano, permite el perfeccionamiento de los oficios, pone a los individuos en contacto con las tecnologías. Les permite tener acceso a conocimiento, medios y oportunidades que difícilmente tendrían lugar de otro modo. Les permite tener acceso, y ya se sabe que una empresa involucrada y comprometida con su entorno, que pone en marcha programas de responsabilidad social para beneficiar a las comunidades, también puede contribuir al fortalecimiento de la cohesión social y el desarrollo humano. Tuvieron que transcurrir 18 siglos para que se comprendiera en el mundo la utilidad social de la propiedad y la empresa privada. ¿Cuánto tiempo más tenemos que transcurrir en Venezuela para que esto se entienda? ¿El capitalismo como sistema económico está exento de problemas? La verdad es que no. Ya sabemos que sin adecuadas regulaciones los mercados producen fallas y desigualdades. Si nos remontamos a la historia del pensamiento económico, hay que recordar que Marx predijo que el capitalismo conducía a sucesivas crisis y así ha ocurrido. Pero lo que no previó Marx, una de sus grandes equivocaciones, es la capacidad autotransformadora del capitalismo, su capacidad para superar las sucesivas crisis y sobrevivir. Pues el capitalismo integra en su funcionamiento la posibilidad de efectuar reformas, a diferencia de lo que ocurre en otros sistemas, que a las postres terminan resultando más resistentes al cambio. Ya no se discute que el Estado debe ejercer el rol de árbitro y regulador. Lo que sí se debate es cómo lo hace. Y tampoco se discute que el mercado sea un mejor asignador de recursos que el Estado, pues el Estado no está en capacidad de producir bienes y servicios en todos los sectores económicos. Lo que sí se discute es que sin la existencia de acuerdos básicos entre el sector público y privado no es posible producir bienestar social de forma perdurable en el tiempo. Y no es realista pretender generar crecimiento y desarrollo sostenible a la postre si algunas libertades fundamentales no están debidamente protegidas y garantizadas. Esto ha quedado claro en Venezuela hace más de una década. Lo que hoy quiero proponer a nombre de muchos empresarios en Venezuela es refundar las bases de nuestra comprensión sobre la economía, de la economía como sociedad. Que nos propongamos un objetivo indeclinable, rehacer los fundamentos sobre los cuales se ha apoyado la interpretación colectiva predominante acerca de los fenómenos económicos y en particular que salgamos a defender la utilidad social de la empresa privada. Pero para ello debemos celebrar un nuevo compromiso con la tierra que nos vio nacer, para dejar patentemente claro el mensaje de que persiguiendo nuestros legítimos intereses estamos dispuestos a ofrecer una contribución sustantiva para que Venezuela salga del atolladero histórico en el que nos encontramos. Que como empresarios asumamos el compromiso conjunto de reactivar y recuperar la economía mediante unas reglas de juego que lo hagan posible, para la cual es mucho lo que el Estado debe hacer, pero también que nos planteemos una nueva relación con la sociedad, en la que el bienestar social sea tan importante como el interés privado. Uno y otro, al contrario de lo que nos han dicho durante muchos años, son interdependientes, no excluyentes. Uno y otro pueden ser la base de una sociedad más humana y próspera. Uno y otro pueden producir crecimiento y desarrollo sostenible. Esta no es una idea nueva, fue parte de los esfuerzos de gestiones que me precedieron. Me refiero a una sociedad que valore y aprecie el trabajo, una sociedad que estimule y premie el esfuerzo individual y colectivo, una sociedad que eleve sus niveles de productividad y competitividad. Pero para que ello sea posible, también se requiere que desde el Estado, cualesquiera sean sus conductores, cambie la mentalidad para abordar los problemas económicos de este tiempo. ¿Cómo generar condiciones para la reactivación económica y la recuperación del PIB perdido durante 6 años consecutivos, si no se estimula y premia el esfuerzo de los empresarios, que pese a todas las dificultades aún seguimos en Venezuela? ¿Cómo esperar un cambio significativo en el corto plazo si de manera formal y oficial
no se modifican algunas normas que han castigado el sano despliegue del interés privado. ¿Cómo esperar que Venezuela supere esta traumática etapa histórica si no se empieza por admitir lo que el mundo ya comprendió hace muchos años? Que no es reprimiendo el interés privado como se puede generar bienestar social, sino por el contrario, permitiendo que la empresa privada opere en el marco de unas reglas de juego que estimulen el incremento de la productividad. ¿Cómo avanzar si no hay un reconocimiento explícito de los derechos de propiedad y de la propiedad privada en sí misma? ¿Cómo superar este terrible trance que nos ha tocado vivir si no se desafían o se ponen en tela de juicio algunas contribuciones que se han revelado insuficientes para comprender la economía contemporánea? Por ejemplo, ¿cómo avanzar si Las Venas Abiertas de América Latina, un texto de Eduardo Galeano, sigue siendo una referencia obligada y dogmáticamente seguida por algunos decisores? Se sabía que el mismo Galeano, pocos años antes de morir, admitió que cuando había escrito este libro no tenía suficientes conocimientos de la economía. Se sabía que no solo von Mises, Hayek y Friedman fueron insistentes defensores de la propiedad privada, sino también, mucho antes, el mismísimo Proudhon, el socialista utópico. Se sabía que Fernando Henrique Cardoso, uno de los grandes arquitectos y factores contribuyentes de la transición a la democracia y la reforma económica en Brasil, fue originalmente marxista. Se sabía que Cardoso fue uno de los padres de la teoría de la dependencia de América Latina, que la comunidad académica internacional decretó como fallecida en los 90. ¿Qué tuvo que experimentar Cardoso para que en su gestión como presidente se produjera una brillante reinserción en la economía brasilera en el mundo? ¿Cómo fue posible que Cardoso, un consumado izquierdista, fuese una pieza clave del ascenso de Brasil como una de las economías emergentes más importantes del mundo? Pues ocurrió una cosa esencial. Cardoso se abrió al cambio, desafió sus propias creencias y predisposiciones, cuestionó las bases conceptuales sobre las que había construido su comprensión de lo económico. Es inevitable preguntarse si no ha llegado la hora de desafiar algunas creencias erróneas y estimular un sano debate acerca de nuestro destino. Es inevitable preguntarse por las condiciones que debería tener lugar un cambio en Venezuela en muchas dimensiones de la vida social. Pero uno de los cambios que hoy quisiera destacar, que nos hace falta con sentido de emergencia, es el de cómo entendemos y cómo nos aproximamos a los fenómenos económicos contemporáneos. El análisis de Marx tiene vigencia fundamentalmente para la sociedad que él vivió, la que estuvo decididamente configurada por los impactos de la primera gran revolución industrial, que tiene lugar en la década de 1770. Ese capitalismo primigenio, se podría decir que hasta germinal, produjo ciertamente enormes desigualdades sociales. Pero la historia del siglo XX demostró cómo las luchas sociales que se dieron en todas partes del mundo contribuyeron a mejorar las condiciones de los trabajadores. Esa historia nos ha enseñado cómo el capitalismo ha sabido adaptarse a nuevos tiempos y cómo los empresarios podemos introducir cambios en nuestra relación con otros sectores sociales. La primera edición del Capital salió a la luz pública alrededor de 1867. Y aunque algunos de sus aportes son reconocidos hasta por intelectuales de derecha, no es menos cierto que el sistema económico que surgió del legado de Marx no solo se reveló ni más eficaz ni más humano que el capitalismo. No se reveló ni más eficaz ni más humano que el capitalismo. Estamos hablando de una obra que se publicó por primera vez hace siglo y medio. A los empresarios nos cuesta pensar que ese sigue siendo el mapa de navegación y el conjunto de coordenadas a partir de las cuales se piensa y se analiza la economía de hoy. En virtud de lo anterior, deseo proponer una gestión que contenga por elemento los siguientes puntos. A lo externo, nos proponemos promover acuerdos con gremios empresariales de otros países. Tenemos que dejar el parroquialismo. Tenemos que pensar como indica el lema del Club de Roma, actuar localmente y pensar globalmente. Tenemos que prepararnos para la reinserción de la economía venezolana en el mundo. Ya sé que muchos de estos años, para no decir todos, le han hecho un grave daño al tejido social, incluyendo el tejido empresarial. Pero tenemos que hacer un esfuerzo porque el cambio se va a producir más temprano que tarde. Es tremendamente complejo pronosticar cuándo y cómo se va a producir, pero tenemos que estar preparados para cuando ello tenga lugar. Segundo,
Es imperativo que desarrollemos capacidades organizativas para poder apoyarnos mutuamente. No es el momento para que entre empresas venezolanas nos consumamos en medios de altos niveles de rivalidad. Es el momento de la competencia, es decir, cooperar para competir. Debemos fortalecer nuestras relaciones empresariales. Fedecámaras, tercero. Fedecámaras debe ser el promotor de un fondo de inversiones en Venezuela. La diáspora es ciertamente muy dolorosa, pero también puede ser vista como una oportunidad a largo plazo, porque los venezolanos que están afuera pueden apoyar para la reconstrucción del país, sea que vuelvan o decidan quedarse en los países que los acogieron. Si hay algo que caracteriza a nuestra diáspora, es el arraigo, la fuerte conexión que mantienen aún con el país. Lo hemos podido constatar de primera mano en múltiples oportunidades. Los venezolanos que están fuera pueden apoyar a la reconstrucción de Venezuela. Solo falta que en el marco de unas reglas distintas les llamemos y establezcamos sinergia con ellos. Tenemos que pasar de lo hecho en Venezuela a hecho por venezolanos. A lo interno de la institución, primero, será una prioridad para esta gestión poner en marcha una diversidad de proyectos educativos y de formación con dos objetivos básicos. Primero, mejorar la comprensión de la ciudadanía sobre los temas económicos y formar mejor a nuestros ciudadanos en competencias y habilidades asociadas a las actividades empresariales. En particular, educar sobre la importancia de las garantías y libertades económicas, lo que pasa por el reconocimiento de otras libertades. A estos efectos proponemos institucionalizar la cátedra Democracia y Libre Empresa en todas y cada una de las universidades del país. Diseñar y poner en marcha una programación de foros, seminarios y talleres para que se conozcan los aportes de la empresa privada a lo largo de la historia, tanto en el mundo como en Venezuela. Diseñar y poner en marcha una programación de formación de emprendedores y empresarios con acreditación de universidades nacionales y, por qué no pensarlo y hasta explorarlo, universidades extranjeras. Diseñar y poner en marcha una escuela de formación de líderes gremiales para profundizar lo que ya hoy estamos haciendo. Promover el acceso a fondos para financiar la formación, como está ocurriendo ya en otras naciones. Segundo, ciertamente necesitamos estimular la emergencia de una nueva forma de entender la actividad empresarial, pero no podemos seguir siendo únicamente defensores de intereses privativos de pequeños grupos. Tenemos que ser veedores de las fallas del Estado y de las fallas del mercado. Para ello propongo continuar remodelando la manera de relacionarse con la sociedad. Esto puede requerir la conformación de al menos una comisión de trabajo que oriente a Fedecámaras en la búsqueda de una relación más cercana y cooperativa con otros sectores sociales. Pero también requerirá una predisposición distinta del sector empresarial. Es en los últimos años que hemos visto cómo una relación más estrecha entre el empresario y el trabajador puede proveerle mayor fortaleza y mejores garantías de supervivencia a la empresa. Y hay un ejemplo de lo que les vengo a proponer, que no se limita solo a la relación con los trabajadores. Abarca también la relación con otros sectores sociales, como la economía informal, como las universidades, como la sociedad civil organizada en general. Tercero, necesitamos desarrollar competencias en materia de inteligencia comercial estratégica. Debemos identificar verdaderamente en qué somos competitivos y en qué podemos ser competitivos verdaderamente el día de mañana, pensando no a corto plazo, sino a mediano y a largo plazo. Porque estoy de acuerdo, puede ser oportuno empezar a pensar en un plan para promocionar la marca país y hasta podríamos trabajar en un plan de mercadeo de estados y localidades, como se ha hecho en otros países de Europa, para entonces sí promover una sana competencia entre las regiones. Pero para ello debemos tener claridad de los sectores que pueden construir el motor de la reactivación, la recuperación económica, la diferenciación y competitividad de Venezuela en el futuro. Cuarto, es crucial promover acuerdos entre el sector privado y público, y si ello no fuese posible en las actuales circunstancias, debemos comunicarle al país lo más eficazmente posible lo que estamos proponiendo, para que los gobiernos que vengan ya lo conozcan. Tengo claridad de las dificultades de llegar a arreglos institucionales básicos en la actualidad.
Aunque con razón muchos me persiguen como una alternativa joven, la verdad es que ya tengo más de 16 años en la actividad gremial. Esto me ha permitido conocer de primera mano los obstáculos para poder lograr ese objetivo. Pero por ello mismo estoy consciente de los retos que impone la actual situación. A este respecto, deseo sugerir que tengamos una lente distinta para contribuir al despliegue de las potencialidades del sector empresarial. Deseo sugerir que utilicemos formalmente la técnica de escenarios para pensar el mañana y prepararnos para diversos futuros posibles. No podemos anclar el futuro de nuestra actividad a un solo pronóstico o a las proyecciones macroeconómicas. En resumen, quiero proponerle formalmente que, por un lado, salgamos a legitimar públicamente el valor y la utilidad social de la empresa privada, pero por otro lado, que hagamos un esfuerzo conjunto para procurar una relación más amable con el entorno social que nos rodea. Sé que la gravedad del colapso económico impone severas limitaciones a la hora de ayudar a diversos sectores sociales, pero no perdamos de vista que todo lo que podamos hacer en esta etapa tan dura en favor de la reconstrucción del país y de la vida de los venezolanos se traducirá en una mayor estima para nuestro sector. Al tiempo que, en mi modesta opinión, debemos combatir una concepción según la cual es socialmente legítimo. Al tiempo que, en mi modesta opinión, debemos combatir una concepción según la cual solo es socialmente legítimo el voto de pobreza. Hoy vengo a proponer que Fedecámaras haga un esfuerzo por estimular una mejor comprensión de los temas económicos, una mejor formación y adiestramiento, el desarrollo de la productividad y de la competitividad y un mejor relacionamiento con nuestro entorno para que el voto sea de riqueza y así sea lo más masivo posible. Creo que es el momento de estimular un cambio cultural de envergadura. Las oportunidades están dadas. Venezuela está en medio de un aprendizaje social de grandes proporciones. No es solo por la vía de grandes planes macroeconómicos que puede producirse una reactivación económica. Hirschman creía en el crecimiento desbalanceado, que parte por emprender proyectos microeconómicos. Y también creía que cuando estos lograban producir eslabonamientos o encadenamientos entre sectores, podía producirse un crecimiento y un desarrollo más armónico. Señoras y señores, en nuestras manos está, en parte, la responsabilidad de producir el despegue en algunos sectores económicos y de producir encadenamientos que permitan la reactivación del resto de los sectores. Pero procuremos hacerlo con un creciente empoderamiento ciudadano a partir del reconocimiento del valor del trabajo en la sociedad. En este sentido, es en este sentido que deseo legarle a la institución algo que me legó mi padre. Un inmigrante italiano que huyó de los horrores de la Europa de la guerra, quien una vez me dijo: ayúdame a retribuirle al país las oportunidades que el país nos dio. Ha llegado el momento, pa. Ya se va a leer esa palabra y la promesa que dice. Vengo a representar al sector empresarial del país con el espíritu de tu solicitud que hace muchos años hiciste mía. Creo firmemente que allí hay una pista para un nuevo encuadramiento de la actividad empresarial y para un mejoramiento de la comprensión social de nuestro rol en ella. Retribuyámosles a la sociedad lo que nos ha dado. Traduzcamos esa deuda de gratitud en oportunidades para la mayor cantidad de venezolanos posible. Señoras y señores, está en nuestras manos transformar al pueblo en ciudadanos, transformar a la suma de los ciudadanos en una nación que nos genere una mejor correlación del Estado y del futuro gobierno que tengamos. Buenas tardes, me disculpan lo largo.
Bueno, eran parte de las declaraciones de Ricardo Cusano, presidente de Fede Cámaras, en su primer discurso como presidente ante la institución, quien pues daba también unas emotivas palabras sobre las últimas sobre las palabras que le había dado su padre, que eran: ayúdame a retribuirle al país las oportunidades que el país nos dio. Eran las palabras pues del padre Ricardo Cusano, quien las traía a colación a propósito de su discurso como presidente, las traía a colación pues para recordar y pues conmemorar su apoyo ante este nuevo reto que asume Cusano el día de hoy, presidente de Fede Cámaras. También entre su discurso pues llamaba a estimular la producción y la competencia, a combatir la inflación y a desarrollar las capacidades de la empresa privada. Era un llamado pues también a poder desarrollar estas capacidades. Indicó que las empresas privadas contribuyen al crecimiento de los individuos. Les permite pues tener acceso también a las oportunidades. Vamos a tratar pues de hablar con Ricardo Cusano, quien es presidente de Fede Cámaras. Nosotros acá estamos para darles toda la información y la gestión que asume este nuevo reto. Los compromisos que ya Fede Cámaras ha demostrado al país en los últimos 75 años, estamos promoviendo vincularnos aún más con la diáspora organizada, con la diáspora que hoy está teniendo éxitos en el extranjero, que está cosechando y construyendo capital, pero que también está aprendiendo de nuevas tecnologías y sobre todo aprendiendo una ciudadanía en unos países donde le están ofreciendo oportunidades con respeto a la propiedad privada, a la inversión privada y sobre todo con respeto al libre desarrollo y la libre iniciativa. Esa vinculación es necesaria realizarla porque será la diáspora, por su arraigo, el principal inversor de la nueva Venezuela, y será la diáspora el principal medio por el cual vamos a obtener las tecnologías para reactivar el aparato productivo y también la transferencia de talento humano. Señor Cusano, ya como presidente, ¿cuáles van a ser las acciones a tomar de ahora en adelante dentro de la institución, teniendo en cuenta pues toda la crisis que vive Venezuela, tanto en lo económico como en lo político? A ver, la crisis sin duda alguna es un gran obstáculo a sortear. Pero la verdad es que nuestros abuelos en el pasado, sin gasolina, sin electricidad, sin vías de comunicación de primer mundo, lograron construir la Venezuela que tuvimos de vanguardia a finales de los 70, los 80. La meta es volver a reconstruirla, pero además con un nuevo modelo donde el empresario tenga un rol mucho más activo en la sociedad, donde además la democracia se sustente en las libertades y no en una chequera petrolera. ¿Cuál es ese quiebre que se va a dar en Fede Cámaras para lograr el cambio que tanto merecen los empresarios, tanto de pequeñas y grandes empresas en el país? Quiebres no deben existir. Los quiebres son de pensamiento, sobre todo del momento y de la forma de relacionarse el empresario con la sociedad y de relacionarse con el Estado. Se acabaron los momentos de un Estado que generaba dádivas, que generaba prebendas. Exigimos oportunidades, exigimos un encuadre legal que nos permita tener una mejor empresa competitiva para generar puestos de empleo y para poder reinsertarnos en el mundo. ¿Cómo decirle eso a un empresario que enfrenta la crisis hoy al día, presidente? Que se tiene que hacer frente pues a toda la crisis económica y a toda la caída del sector productivo. ¿Cómo decirle eso a un empresario? Se le dice de la misma forma que lo venimos haciendo. Hoy quienes estamos aquí hablando somos empresarios a tiempo completo, que dedicamos parte de nuestra jornada a proponer políticas públicas que hagan mejor la vida del empresario, seguir innovando, seguir vinculándose con el talento humano, seguir vinculándose con el entorno social donde hace vida la empresa. Es la única forma para que aún y a pesar de las adversidades podamos mantener nuestras Santa Marías abiertas. ¿Cuántas empresas están paralizadas? ¿Cómo recibe usted la gestión de su predecesor Carlos Larrazábal? ¿Cómo se prepara usted para poder enfrentar la crisis que ha avecinado por tantos meses acá en el 2019? ¿Algún reporte de las empresas actualmente en Venezuela? Las estadísticas son exactamente la misma de la que hemos venido ya reflejando en los últimos meses, que reflejó el expresidente Larrazábal. Venezuela ha sufrido un holocausto empresarial, una caída de la productividad, de los puestos de empleo, pero no queremos ahondar en esas cifras negativas y queremos hablar de propuestas positivas. Muchísimas gracias. Bueno, eran parte de las declaraciones de
Ricardo Cusano, amigos de BPI, vamos a mostrarles cómo se encuentra el auditorium en estos momentos, cómo es pues parte de todo el acontecimiento que se ha desarrollado desde acá, desde el auditorium de la Universidad Metropolitana. Como podemos ver, pues aparte también de la directiva se encuentra presente acá dentro del auditorio, felicitando ahora al nuevo presidente Ricardo Cusano, como pues lo pudimos escuchar, parte también de sus declaraciones. Vamos a tratar de buscar al presidente saliente Carlos Larrazábal para que nos declare y nos indique pues parte de cómo se encuentra o cómo deja más bien la institución. Que se aplica en Venezuela, en Fedecámaras tenemos elecciones, renovamos nuestras autoridades. Ustedes pudieron vivenciar acá un sector empresarial que toda la crisis, el colapso de la economía sigue fuerte, sigue firme, con presencia de empresarios de todas partes del país que tuvieron que venir por diferentes vías, sin gasolina, con todas las limitantes que hay. La empresa privada agrupada en Fedecámaras, sus 15 sectores, sus 19 regiones del país, siguen sólidas, siguen apostando y construyendo para ese país que todos aspiramos. Acá tenemos un equipo que viene en continuidad de las labores que hemos hecho, un equipo que viene a renovar los nuevos proyectos, a oxigenar las nuevas actividades que se puedan plantear y también a darle seguimiento a lo que se ha hecho, a las propuestas. Ahora esperemos que a esta gestión le toque la hermosa labor de reconstruir a Venezuela, que tengamos los cambios que todos estamos aspirando para que podamos mejorar la calidad de vida de todos los venezolanos y poner el granito de arena que es fundamental que lo ponga la empresa privada. Como lo dije en mis palabras el día de ayer, no hay empresa, no hay país que haya progresado en el mundo si no tiene un sector privado sólido, firme y bien estructurado. Señor Carlos, ¿cuántos sectores en este momento se encuentran paralizados por la crisis que ha afectado a los venezolanos? Como sectores de la economía ninguno, todos tienen actividad obviamente mermada. Las mismas cifras del Banco Central de Venezuela así lo reflejaron. Pero todos los 15 sectores que hacen vida en Fedecámaras siguen activos, sus cámaras, ustedes los que se estuvieron ayer en la tarde en el proceso electoral, vieron la cantidad de cámaras que votaron acá, más de 160 cámaras solventes, porque votan nada más las que están solventes, hay otras que tienen dificultades económicas, pero que siguen operativas. Pero aquí había cámaras de todos los estados del país que vinieron a cumplir su derecho democrático y a elegir al liderazgo que nace ahora desde las bases. ¿Qué tan importante es el cambio político para lograr recuperar la economía venezolana y poder darle la oportunidad a las pequeñas y grandes empresas que puedan surgir? El cambio político es fundamental porque lamentablemente no hay confianza en los actores políticos actuales. Yo creo que todos los esfuerzos que el gobierno actual pudo haber hecho para crear confianza, para promover un programa económico, han sido infructuosos porque van acompañados de ataques, de desconfianza, de persecución. Tú tienes que crear un ambiente de inversión adecuado y la vía de los controles, la vía de la persecución, la vía del acoso que tienen diferentes funcionarios públicos. Tener una Asamblea Nacional Constituyente no crea ninguna confianza en el país. Un país que tiene dos tribunales supremos de justicia, que tiene dos instituciones de todo tipo, no crea la confianza. Y eso es lo que hay que corregir. Hay que recuperar las potestades de la Asamblea Nacional como un ente claro para que se dé el diálogo social en el país, que es el sitio natural donde los representantes del pueblo puedan reunirse con los diferentes factores de la sociedad para discutir leyes y propuestas. Y eso lamentablemente no se da en los actuales momentos. Bien, eran parte de las declaraciones de Carlos Larrazábal, ya presidente saliente de la institución. Pueden ver pues en las imágenes que nosotros les mostramos cómo se encuentra el auditorium de la Universidad Metropolitana. Pues aparte también algunos analistas políticos han estado presentes acá en el auditorium. Pues ya escuchábamos parte de las declaraciones del nuevo presidente de la institución. Esta continuamos acá, ya pues se está juramentada la nueva directiva que va a trabajar y que le va a hacer frente pues a esta institución, Fedecámaras, pues nuevamente ante la crisis que vive Venezuela, pues hace
dice presente, como pueden ver en sus imágenes, pues parte de todo lo que se ha desarrollado acá desde el auditorium de la Universidad Metropolitana. Escuchábamos también en el discurso del empresario Ricardo Cusano, pues parte también de sus palabras eran recordar la memoria de su padre con estas palabras: ayúdame a retribuirle al país las oportunidades que el país nos dio. Eran las palabras del padre de Ricardo Cusano, pues quien se las dio en algún momento para motivarlo a continuar en esta actividad gremial. Una de las tantas palabras que dio en su discurso era: ¿cuánto tiempo más tiene que esperar Venezuela para que se entienda que se deben abrir las bases en el sector productivo, se deben ampliar las bases en el tema económico, debe haber pues una competencia para la empresa privada y además motivarla a continuar trabajando en Venezuela? Era una interrogante que dejaba al aire pues en el discurso Ricardo Cusano, su primer discurso como presidente de Fedecámaras. También podemos destacar que llamó a estimular la producción y la competencia entre las empresas privadas. Es el valor del trabajo, del esfuerzo, del valor y colectivo lo que genera una sociedad próspera, combatir la inflación y a desarrollar las capacidades de la empresa privada. Era un llamado que hacía Ricardo Cusano ante su nuevo reto que asume el día de hoy la presidencia de Fedecámaras. Y nosotros les mostramos en este mismo escenario cómo se juramentaba pues esta nueva directiva. Amigos de BPI TV, esta es parte de la información que nosotros le traemos desde acá, desde la Universidad Metropolitana en la ciudad de Caracas. Les reportó Leona Ivette Díaz y con este contacto despedimos para BPI TV. Esta transmisión es presentada por... Para alcanzar el éxito, necesitamos estar acompañados, trabajar en equipo en un mismo objetivo. ¿Y a ti? ¿Quién te acompaña? Salvador Peluquería. Visítanos en Maracaibo, Ciudad Ojeda, Acarigua, Santa Bárbara del Zulia, Paraguaná, Panamá, República Dominicana, Miami, Curazao y próximamente en Italia. Only for Men. Centro San Ignacio, nivel Blandín, Caracas.